de la sensibilidad antimicrobiana. Ahí les ponen, ¿no? La tabla esta, ¿sí? Ustedes tienen que sacar la concentración plasmática máxima, ¿sí? Por los valores, ¿no? Que yo les doy ahí, les pongo al principio, ¿no? Viene ahí, ¿sí? Quinolona, ciprofloxacina, valor de la tabla, pues tanto, ¿sí? Y valor obtenido por nosotros, pues tanto, ¿sí? Nosotros vamos a hacerlo por el valor obtenido por nosotros, ¿sí? De esta manera sale igual, obteniendo cualquiera de esos, utilizando el valor de la tabla o el valor obtenido, ¿sí? Que es la concentración plasmática máxima, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí les pongo también cómo sacar la concentración plasmática máxima, ¿no? ¿Sí? Que es concentración plasmática de primera dosis entre 1 menos factor de acumulación, ¿sí? Y también ahí está la fórmula del factor de acumulación, ¿sí? No sé si es a eso a lo que te refieres, la relación. Mm, Voy a volver a leer el artículo, Sí, doctor. del Gracias. artículo, porque es una relación que hay entre la concentración plasmática máxima y la concentración plasmática inhibitoria, debe ser de 10 o superior, ¿no? Sí, Ah, ok. sí, si es menos de 10, entonces no va a ser sensible y no se va a poder utilizar. Entonces ahí, dependiendo de eso, pues ustedes tienen que contestar, ¿sí? Ah, por eso, entonces, ya que saqué mi máxima con la fórmula, Ujú. tengo que ver que esa máxima sea 10 veces más a la que viene en la tabla de concentración máxima inhibitoria de 90. No, se relacionan estas dos, ¿sí? Es una división entre si ustedes ven en la tabla, viene en miligramos por litro, que es lo mismo que microgramos por mililitro, ¿sí? Es Ujú. lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, la concentración plasmática inhibitoria, entonces, la división entre estas dos, ¿sí? Entre la concentración plasmática máxima y la concentración plasmática inhibitoria, ¿sí? La división entre estas dos, lo que venga ahí, si es sensible el bicho, tiene que ser mayor de 10 para que sea, vuélvelo a leer con calma, ¿sí? Y mañana lo volvemos a comentar, ¿de acuerdo? Sí, ¿Sí? doctor, gracias. De ahí que debe ser la relación entre una y otra debe ser mayor de 10 para que podamos decir que el antibiótico, por las concentraciones plasmáticas que se alcanzan, que es lo que les digo, es importante, aquí es donde es importante el conocer las concentraciones plasmáticas máximas. Claro que esto lo hacen los laboratorios, ¿no? ¿Sí? Pero ustedes tienen que ver por qué se hacen estas cosas, ¿no? ¿Por qué ocurre que sea más o no menos sensible? Nosotros podemos hacer que un antibiótico sea sensible a todas las bacterias esas, pero tendríamos que dar dosis muy altas, ¿sí? Para tener concentraciones plasmáticas máximas muy altas y poderle dar en la torre a la bacteria. Seguramente se puede, ¿sí? Pero al dar concentraciones plasmáticas muy altas, pues vienen los efectos tóxicos, ¿sí? Entonces ya no podemos dar, está limitado a eso, porque entonces ya los efectos tóxicos ya empiezan a ser más frecuentes, ¿sí? Entonces ya no se tolera el antibiótico por parte del paciente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Léanlo con calma el artículo y traten de irlo resolviendo, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ándenles pues. Bueno, entonces ahí estamos con eso, ¿sí? Bien, entonces ahora continuamos con antituberculosis, estábamos todavía, ¿verdad? Bueno, en los fármacos alternativos ya terminamos lo de la tuberculosis, los de primera línea, ¿sí? Ahora vamos a entrar con los de segunda línea, por ahí decían que la streptomicina era de segunda línea y actualmente, pues bueno, aquí lo vamos a considerar como de primera línea. Entonces, los de segunda línea, ¿sí? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Cuando hay resistencia a fármacos de primera línea o no están funcionando, ¿de acuerdo? Falta de respuesta a fármacos de primera línea, intolerancia o efectos adversos a fármacos también de primera línea, pues tendremos que cambiar. Ahorita vamos a ver cuáles son los cambios que podríamos hacer, ¿sí? Y también se utilizan estos fármacos de segunda línea en las micobacterias atípicas porque muchas veces funcionan mucho mejor, ¿sí? Que los fármacos de primera línea, ¿sí? Aquí les pongo una foto ¿qué le ven a este chamaquito de acá abajo? ¿Alguien? Bocio. Bocio, bueno, podría ser como bocio, pero no es bocio. Bueno, sí, no sé si el término bocio no se debe al tiroides, ¿eh? ¿A qué se debe en este caso? ¿Quién dijo bocio? Valeria, la 42. Valeria.
Ok, a ver, Valeria, sí, sí puede ser, está en el cuello muy grande, pero ¿por qué puede ser? En no es el tiroides lo que tiene crecido. Mm, paperas, no sé, la verdad. O sea, ¿qué se te ocurre si estamos hablando de tuberculosis? Doctor, ¿no sería algo que se llama escrófula? Escrófula, exactamente, ¿sí? Esto lo produce en algunos niños, es una Mycobacterium, es la Mycobacterium scrofularium, por ahí tiene ese nombre, ¿no? Y lo que les da principalmente es que invade mucho el sistema linfático, ¿sí? Entonces ahí en el cuello se hacen esas grandes. ¿Quién contestó? Yo, la 44. Guadalupe. Sí. Así es, sí, se llama, es cuadro clínico, así se llama escrófula. Actualmente ya esto es muy raro porque, bueno, afortunadamente ya los antibióticos han acabado con eso, pero era cuadro muy frecuente hace muchos años, ¿no? Que les daba también por otras micobacterias, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una micobacteria típica y este lado de acá pues es una lesión por alguna variedad de micobacteria que producen lesiones en la piel, lo van a ver ya más adelante, ¿de acuerdo? Aquí les mencionamos algo de eso, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos estos medicamentos que se llaman de segunda línea, ¿sí? Los vamos a mencionar nada más porque no se trata de profundizar más con todo esto porque es un mundo de antibióticos, ¿verdad? Pero muchos van a ver que ya los habíamos visto en otros apartados. Bueno, la etionamida, no se conoce el mecanismo, es también hepatotóxica, ¿sí? Entonces cuando se debe a que hay que cambiar los medicamentos porque resultan muy hepatotóxicos para un determinado paciente, pues no es lo mejor, ¿sí? Hay que obviamente dar asociados con otros antifímicos y se presenta rápida resistencia. La capreomicina también es un antibiótico peptídico inhibidor de la síntesis de proteínas, se utiliza para Mycobacterium tuberculosis y puede ser una opción, ¿sí? Es nefrotóxica y ototóxica, es muy semejante a las streptomicinas, ¿sí? El ácido paramino salicílico, el PAS, antes era de los de primera línea, sí, ya pasó hace muchos años a segunda línea, ¿sí? Es un antagonista de la síntesis de folatos, ¿sí? Se utiliza para Mycobacterium tuberculosis, es bien absorbido por vía oral y tiene reacciones de hipersensibilidad muy frecuentes. Esto es lo que ha hecho que se retire, pues, porque había mucha alergia. Si ustedes lo ven, la estructura química es muy semejante al ácido paraminobenzoico, que se las pongo, ¿sí? Entonces esto hace que sea altamente alergénico, entonces no es antagonista de la síntesis de folato, igual que ¿qué antibióticos vimos que son antagonistas de la síntesis de folatos y que también tienen muchos problemas de hipersensibilidad, sobre todo de tipo 3? A ver, Las ¿cuáles son? sulfonamidas, Las sulfonamidas. ¿Quién contestó? Fernanda Aguilar, María Fernanda Aguilar, la Arriba, uno. sí. Así es, exactamente. Habíamos son antifolatos, ¿de acuerdo? Entonces pasó a segunda línea, pero bueno, puede utilizarse en algunas opciones, ¿sí? Pues está la canamicina y amicacina, ¿sí? Que se utilizan principalmente para micobacterias atípicas, sobre todo la amicacina, ¿sí? Son los aminoglucósidos, ya los sabíamos, ya los vimos, ¿sí? Pues están ahí las fluoroquinolonas, ciprofloxacina, levofloxacina y moxifloxacina, que se utilizan también, pueden ser utilizadas en varios esquemas contra la Mycobacterium tuberculosis o inclusive contra Mycobacterias atípicas, ¿sí? Y después los macrólidos, que también ya los vimos, ¿sí? La claritromicina y la citromicina pueden ser utilizados sobre todo en infecciones por Mycobacterias atípicas, ¿sí? Bueno, ahí es donde les pongo aquí todas estas micobacterias atípicas, ¿sí? El Kansas, el Marinum, el Scrofulacium, les decía, ¿no? Que es la adenitis cervical en los niños, ¿sí? Aquí les pongo ahí cómo pueden ser tratados, amicacina, eritromicina, u otro macrólido, rifampicina. Hay varios esquemas de esto. No vamos a entrar porque obviamente esto es de infectología, ¿sí? E inclusive, pues, de especialistas, ¿no? Generalmente todas las infecciones por micobacterias atípicas, pues, generalmente las tiene que ver un especialista. Es difícil hacer el diagnóstico de estas cosas, hay que sospecharlas, pero es difícil hacer el diagnóstico. Ahí les voy a poner algunas fotos, ¿no? Sí, el complejo Mycobacterium avium que habíamos dicho, ¿sí? Este produce una enfermedad pulmonar muy semejante a la tuberculosis, ¿sí? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial. Generalmente al principio es difícil, ¿sí? Pero se les empieza a dar tratamiento contra Mycobacterium tuberculosis y ya después del aislamiento y del cultivo precisamente de la micobacteria que tarda varias semanas, ¿sí? Pues ya se especifica de qué tipo es y entonces se pueden hacer los ajustes necesarios en el tratamiento.
el Chelonay también, ¿no? El Fortuitum y el Ulceran, que produce algunas infecciones en la piel, ¿sí? Entonces aquí les pongo este esquemita y los antibióticos que generalmente se utilizan, por ejemplo, para el complejo ABL, ¿sí? Es por es lenta, reservorio de agua y tierra, bueno, y eso que viene ahí de CPD, quiere decir que puede producir infecciones cutáneas, este no, infecciones pulmonares, ¿sí? E infecciones diseminadas, también las diseminadas van a ver que es la tuberculosis miliar, lo van a ver ya en clínica, no sé si alguno haya oído de la tuberculosis miliar, ¿sí? Que se producen, es un cuadro, una variedad de presentación de la tuberculosis en el cual no son los típicos, no son en los ápices, ¿sí? Y produce las cavernas esas típicas en las radiografías, sino la radiografía se ve, por eso se llama tuberculosis miliar, porque se ve como diseminada en todo el pulmón, como si fuera una neumonitis así generalizada, miliar, porque aparenta panal de abeja, ¿no? ¿Sí? Por eso como de la miel y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, se llama miliar, ¿sí? Y puede producir las linfadenitis, también puede producir que la escrófula, la escrófula en fin, ¿sí? Y les pongo el tratamiento, ¿no? Que se les da la claritromicina cada 12 horas o acitromicina 500 miligramos 3 veces por semana. ¿Se acuerdan que la acitromicina tiene una farmacocinética muy particular, ¿sí? Que tiene una vida media muy larga, entonces esta se puede dar 500 miligramos nada más 3 veces al día, por ejemplo, 3 veces a la semana. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, nada más, ¿sí? Dar de este medicamento, más etambutol, más rifampicina, y con o sin streptomicina por 3 semanas, ¿de acuerdo? Y todo esto, la duración es de 12 a 18 meses del etambutol, la rifampicina, acitromicina o claritromicina, ¿no? Entonces ahí ven que todos los antibióticos, ya hemos visto muchos de ellos, pero tienen otras indicaciones, ¿no? Ven, cuando el Mycobacterium tuberculosis, pues el Mycobacterium es otro Mycobacterium atípico, pues se dan, este es el esquema, ¿sí? Pues está el intracelular, que produce también un cuadro muy semejante a la tuberculosis pulmonar, también produce tuberculosis miliar, también produce linfadenitis y es igual que el anterior, ¿sí? El Kansasi, ¿sí? También es otro medicamento, el Mycobacterium Kansasi casi no produce linfadenitis, ¿sí? Y el tratamiento es rifampicina, isoniazida y etambutol, ¿sí? Bueno, ahí está el abscesum, el cholenia y el fortuitum. Estos ya causan infecciones en la piel, son más frecuentes de causar infecciones en la piel, ¿sí? Esos que les pongo yo allá abajo, ¿sí? Pueden producir cuadros semejantes a la pulmonar, ¿sí? Y generalmente ya la diseminada no la dan, ¿sí? Amikacina más claritromicina por 12 meses, ¿sí? Después está el Mycobacterium marinum, en fin, ¿no? Que es claritromicina y etambutol por 3 o 4 meses, y el Ulceran, ¿sí? Que produce lesiones en la piel, como estas que están acá abajo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí ustedes ven que los de segunda línea, pues ya ven que hay muchos, está la claritromicina, hay macrólidos, también están las quinolonas, se utilizan, ¿sí? Para tratar estas infecciones, ¿de acuerdo? Bueno, preguntas o dudas de esto. Sí, esto ya es más específico, obviamente generalmente lo manejan los infectólogos, ¿sí? Pero bueno, pues ahí se los pongo porque ahí están esos medicamentos que se usan en estas infecciones. Y ahora algo que sí es importante, ¿sí? Como vimos, uno de los grandes problemas del tratamiento de la tuberculosis en los esquemas clásicos, pues, ¿sí? Es que el paciente presente una hepatitis medicamentosa, porque prácticamente los tres fármacos, sí, tres de los cuatro que se utilizan, pues pueden producir hepatitis medicamentos y al asociarlos, pues bueno, es frecuente que se presente. Entonces, generalmente lo que se hace cuando se inicia, por ejemplo, el Rifater, ¿sí? Se le inicia el tratamiento durante una semana y a la semana se le toman pruebas de funcionamiento hepático, ¿sí? Que es la transaminasa glutámico-salacética, la transaminasa glutámico-pirúvica, ¿sí? Y la fosfatasa alcalina, ¿sí? Se les toma esto, ¿sí? Entonces, si están elevados las transaminasas más de 5 veces, lo normal es que sean de 50, ¿sí? Entonces, si se elevan por arriba de 200, porque van a ver que muchas veces están elevadas a 100, a 150, no es algo muy grave, se puede continuar el tratamiento, se le sigue tomando pruebas de funcionamiento hepático y si se termina normalizando, pues no hay ningún problema. Sí tiene que elevarse por más de 5 veces, ¿sí? O la fosfatasa alcalina
3 veces aumentada. Entonces retira los fármacos por una semana, que los suspenda una semana, ¿sí? Y después se vuelve a tomar se empieza una semana, los vuelve otra vez a tomar, ¿sí? Y si no se presentan, los vuelven a tomar otras pruebas de funcionamiento hepático. Si está todo normal, pues se reintroducen los mismos tratamientos, ¿sí? En dosis progresivas, ¿sí? Y análisis cada semana para ver cómo sigue. Si ya no hay ninguna, ya persiste la normalidad, pues es el tratamiento. El problema es cuando persiste alguna alteración clínica y analítica. Si es más bien colestasis, ¿sí? O sea, quiere decir que hubo también aumento de las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina se mantiene muy alta, porque una vez que la fosfatasa alcalina se eleva a la par que las bilirrubinas. Entonces, si es de tipo colestásico, entonces se cambia la isoniazida, ¿sí? O la piracinamida, según se le esté dando, por el etambutol o la streptomicina. El tratamiento se prolonga por 12 meses, ¿sí? Si es más bien por citólisis, quiere decir que nada más se elevaron las transaminases, pero la fosfatasa alcalina no está elevada, ni las bilirrubinas. Entonces cambia la rifampicina por streptomicina, ¿sí? O etambutol, y el tratamiento es por 18 meses, ¿sí? Si pese a estos cambios persiste la hepatitis medicamentosa, entonces se hace un esquema diferente, entonces dan por 8 meses streptomicina, etambutol y una quinolona más la sidoserina, otro antituberculoso, con o sin ese. O por 18 meses etambutol y unas quinolonas, ¿de acuerdo? Entonces el tratamiento que se da cuando empieza a haber problemas de hepatitis medicamentosa, ¿sí? Estos van a ver que es frecuente cuando ustedes estén controlando a estos pacientes. Generalmente se les pide cada mes pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo están, para si requieren alguna modificación del esquema porque les esté dañando mucho el hígado, ¿verdad? Pero van a ver que muchos de esos pacientes cuando empiezan a tomar estos medicamentos se puede elevar un poquito, ¿eh? Hasta 150, por ejemplo, de transaminasas, de las 2 transaminasas, y un poquito la fosfatasa alcalina, pero conforme continúa, empieza a disminuir, se empieza a ver tolerancia y empieza a tolerarlo muy bien y generalmente ya no hay problema, ¿sí? Es importante porque hay que estar checándole el funcionamiento hepático, ¿de acuerdo? Y bueno, y con esto terminamos antituberculosos, ¿de acuerdo? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Aquí terminamos todos los antituberculosos y iniciamos vamos a iniciar con los fármacos antivíricos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿ahí están todavía todos? Bueno, los fármacos antivíricos. Entonces, como ustedes saben, los virus son unos bichos bastante persistentes, ¿sí? A veces cuesta mucho trabajo eliminarlos, inclusive hay virus que no se pueden tratar, también ahorita con esto de la pandemia. Entonces vamos a ver que los virus son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Que necesitan precisamente de muchas de las enzimas del huésped para poderse multiplicar, ¿sí? Entonces esto hace que en ocasiones sea difícil poderlos controlar. ¿Por qué? Porque sería también dar en la torre al mismo metabolismo de nuestras células, y entonces van a resultar muy tóxicos muchos antivirales con muchos efectos adversos que no se pueden tolerar, ¿sí? Entonces vamos a ver que bloquear precisamente la multiplicación de los virus va a costar mucho trabajo, ¿sí? Inclusive hay infecciones virales que pues, no se controlan, ¿sí? Vamos a ver las que más o menos han funcionado. Están los antirretrovirales que pueden disminuir el avance de la enfermedad, pero no acabar con ella. Y en cambio existen otros, por ejemplo, los herpes virus, pues han sido los que han sido más atacados y se llegan a controlar mucho mejor. Algunos citomegalovirus también, algunos virus de las gripas, y eso pues también podemos disminuir la patogenia, ¿sí? O el tiempo de la duración de la infección viral, pero siempre resulta complicado poder acabar con eso, en las hepatitis también, ¿no?
Ahí vemos que de la clasificación de los antivirales vamos a dividir en fármacos contra el herpes virus. Ahí les pongo los que son más aciclovir, valaciclovir, famciclovir, fármacos contra el citomegalovirus, ¿sí? Ahí tienen otra serie de estos medicamentos, fármacos antigripales, amantadino, celtamivir, zanamivir, ribavirina, y finalmente antirretrovirales, ¿sí? Sidobudina, didanosina, estabudina, hay un montón de estos fármacos. Vamos nada más a darles una pequeña revisión. Obviamente el tratamiento de los pacientes con SIDA, pues es muy, lo realizan médicos infectólogos, inclusive que tienen diplomados y subespecialidades en el tratamiento de los pacientes con SIDA, porque el paciente con SIDA es sumamente complicado su tratamiento, ¿verdad? Bueno, pero sí, por ejemplo, contra los herpes virus, pues vamos a ver que tenemos varias opciones y las podemos utilizar nosotros, ¿sí? Bien. Los sitios de acción de estos virus pues atacan en diferentes sitios. Uno es que bloquean precisamente la entrada del virus a la célula, y una vez que ya entraron a la célula también podemos bloquear el que no se puedan desprender de su cápside. Existen algunos antivirales que vamos a ver que funcionan así. O damos análogos de purina para precisamente inhibir la síntesis de su material nuclear y su división. Por lo tanto, vamos a ver que hay varios de estos medicamentos. Este es un mecanismo de acción que se utiliza mucho, ¿sí? Vamos a ver que también podemos, algunos inhibidores de la proteasa, ¿sí? Que precisamente inhiben las enzimas que rompen las proteínas que son necesarias para la estructura de la cápside del virus, ¿sí? Y después también los bloqueadores de la neuroaminidasa, que impiden que el virus, una vez que ya se reprodujo en una célula X, ¿sí?, pueda desprenderse de esta célula para poder invadir a otras células. Entonces son varios los mecanismos, todos están relacionados con la entrada, multiplicación, maduración del virus y poderse desprender de esa célula. Vamos a ver estos mecanismos, los vamos a explicar con cada uno de estos, ¿sí? Los fármacos contra el herpes simple y la varicela zoster, ¿sí? Bueno, aquí tenemos uno muy popular que es el aciclovir, que es un análogo cíclico del nucleósido desoxiguanosina. Se llama aciclovir porque precisamente no tiene esa estructura cíclica, ¿sí?, del glúcido que está pegado precisamente a los nucleósidos, ¿sí?, sino que está abierto, pues, ¿sí?, está acíclico, ¿sí? Por eso se llama el aciclovir, este medicamento, ¿sí? Entonces, un análogo se parece mucho, pero no lo es, ¿sí? Su actividad antivírica del aciclovir es contra el virus herpes simple 1, el virus herpes simple 2, el virus de la varicela zoster. Acuérdense que es el mismo, cuando es la primera infección, pues da el cuadro de la varicela, y el virus queda como en forma, como dormido, pues, en los ganglios simpáticos, ¿sí? En la cadena, perdón, no en los ganglios simpáticos, en la cadena ganglionar, ¿sí? De los nervios raquídeos, ¿sí? Ahí queda almacenado ahí por X número de tiempo, y cuando hay una inmunodepresión, pues puede salir, ¿sí? El virus de la Epstein-Barr, que es el de la mononucleosis infecciosa, y el citomegalovirus. Todos son virus de la familia de los herpes virus. Todos pertenecen a esta familia, ¿de acuerdo? Entonces le pega a todos estos serie de virus, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues bueno, el virus, una vez que entra a la célula, requiere obviamente de sintetizar su material nuclear, ¿sí? Precisamente el aciclovir, ¿sí? Todos los nucleósidos requieren de que se fosforilen 3 veces, o sea, que se forme la guanosin monofosfato, la guanosin difosfato, y finalmente el guanosin difosfato, para que finalmente pueda ser incluido en la célula, ¿sí? Precisamente el aciclovir, ¿sí?, sufre todas estas transformaciones, ¿sí? La primera fosforilación se forma por la timidincinasa, entonces el aciclovir se transforma en aciclovir monofosfato, en aciclovir difosfato y finalmente en aciclovir trifosfato por una enzima que la tiene el virus, la timidincinasa,
del herpes que la trae incluida dentro de su material, ¿sí? Para poder sintetizar precisamente su material nuclear, ¿sí? Entonces esto hace que solamente las células, es muy específico la ciclovir, ¿sí? Nada más lo fosforila la timidincinasa del virus, entonces solamente va a actuar sobre las células que están infectadas por el virus, ¿sí? Ya no funcionan con otros para que se impida la replicación. Esto lo hace que sea el funcionamiento precisamente de este virus. El aciclovir trifosfato lo que va a hacer, va a inhibir la ADN polimerasa del virus, entonces se impide precisamente la síntesis del material nuclear para poderse dividir y producir otros virus y poder invadir a otras células, ¿sí? Entonces, por el aciclovir trifosfato finalmente va a inhibir precisamente esta síntesis en las células que se encuentran infectadas. Obviamente, pues también va a inhibir el material, la síntesis de esas células, pues esa célula ya se perdió, ¿sí? O sea, esa célula ya se infectó y pues ya va a sufrir la muerte de esa misma célula, pero va a impedir que otros virus salgan de esa misma célula a invadir otras más, ¿de acuerdo? Mecanismo de acción, pues ya dijimos, inhibir selectivamente la ADN polimerasa vírica, ¿sí? El aciclovir, ¿sí? El aciclovir trifosfato compite precisamente con el guanosin trifosfato, actuando como finalizador de cadena y finalmente se bloquea la síntesis del ADN, ¿sí? Bien. Mecanismo de resistencia, pues puede ser por deficiencia de la timidincinasa, que no produzca sus timidincinasa, sino que utilice la timidincinasa del organismo, ¿sí? Una timidincinasa que no reconoce a la ciclovir, ¿sí? Entonces no lo fosforila, o alteraciones en la sensibilidad de la ADN polimerasa al trifosfato de aciclovir, que ya no lo reconozca tampoco, entonces son mecanismos de resistencia que puede haber de estos fármacos, ¿sí? Existe en el mercado el aciclovir y el valaciclovir. Desde el punto de vista farmacocinético, el aciclovir tiene una absorción bastante baja, ¿sí? Que es del 20%, ¿sí? Entonces, obviamente hay que dar dosis muy altas para que el 20% que se absorbe pues, sean lo suficientes para poder acabar con la infección, ¿sí? Sin embargo, se empezó a ver que si se le agregaba el aminoácido valina a la aciclovir, si se le pegaba, y lo ven aquí en rosita, el aminoácido valina, entonces la absorción aumentaba, la biodisponibilidad aumentaba hasta un 90%, ¿sí? Y ya una vez en el interior del organismo, en el primer paso por el hígado le quitaba la valina, que es un aminoácido que se utiliza para la síntesis de proteínas, y deja suelto el aciclovir. Entonces, pues ya una vez que ya, nada más el valaciclovir, la única diferencia que hay contra el aciclovir es que tiene una mayor absorción precisamente por agregar la valina en el tubo digestivo. El organismo confunde el valaciclovir con valina y entonces hay transportadores de esto y lo transportan, entonces esto facilita mucho la absorción. Entonces la única diferencia que hay entre el aciclovir y el valaciclovir es que el valaciclovir tiene incluida, es un profármaco, ¿sí? Y tiene incluida en su molécula la valina y entonces esto aumenta mucho su absorción, ¿de acuerdo? Entonces las dosis son menores. Esto hace que tenga menos efectos adversos. Van a ver que el aciclovir, ¿sí? Al darlo por vía oral, como se tiene que dar una dosis muy grande, prácticamente todo se queda en el tubo digestivo y el tubo digestivo produce irritación, náuseas, vómito, dolor abdominal, toda esta serie de problemas que tiene el aciclovir cuando se dan a dosis grandes, ¿sí? En cambio, el valaciclovir pues, tiene la ventaja de que se disminuyen las dosis y esto aumenta mucho la absorción, ¿sí? Y entra mayor cantidad del fármaco al organismo y el mecanismo de acción es exactamente el mismo porque al pasar por el hígado, pues se metaboliza en aciclovir y valina, ¿sí? Entonces, pues ya queda el aciclovir suelto, ¿sí? La eliminación renal, eso sí, es del 80%. Todo este medicamento es eliminado por vía renal, no sufre ningún otro metabolismo, o muy poco, solamente un 20%. Entonces, en los pacientes con insuficiencia renal hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien. Las reacciones adversas del aciclovir. Al aciclovir hay todas las presentaciones, hay varias presentaciones, hay en pomada, hay en presentación IV y también en tabletas, ¿sí? Entonces, en las presentaciones hay en pomada también y gotas para los ojos. Entonces, en la administración oftálmica puede haber comezón. Vamos a ver que se utiliza cuando hay un herpes zóster que incluye el trigémino, ¿no? Y la rama oftálmica del trigémino, que es bastante complicado
y peligroso esa lesión, ¿sí? En administraciones dérmicas, pues también, ¿no? Sensación de quemazón y prurito. Hay unas pomadas que para que ponerse en el herpes simple, ¿no? Tipo 1, que es el que produce lesiones en la boca, ¿sí? Por vía oral, o sea, ingerido, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, que era lo que les decía yo, que disminuyen mucho con el valaciclovir. Ya se pueden dar dosis más grandes, ¿sí? Y sin esos problemas del dolor abdominal. Por vía intravenosa se puede producir cristalización, entonces cuando se dan por vía intravenosa y también por vía oral, ¿sí? Hay que dar, hay que decirle al paciente que tome muchos líquidos para que no haya la cristalización, ¿sí? Hay que administrar una muy buena hidratación. Y en algunos casos puede producir neurotoxicidad en pacientes con insuficiencia renal terminal, obviamente, porque no se ajustan adecuadamente las dosis, ¿sí? Que se va a caracterizar por temblor, confusión, agitación, alucinaciones, convulsiones y disartrias, son los efectos adversos que puede tener, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal, se acumula el medicamento. Ahí vemos las indicaciones que tiene, ¿sí? Es una estomatitis herpética, ¿no? Y ven ahí arriba, en lo que es el paladar, ¿sí? Ahí ven todo lleno de las vesículas del herpes simplex tipo 1. Esta es una estomatitis herpética también en los niños, que a veces se hacen muy severas, se les llena toda la boca de estas aftas, pues, ¿no? Que se llaman, ¿no? ¿Sí? Son el virus del herpes simple tipo 1, ¿sí? El virus del herpes simple tipo 2, que generalmente produce lesiones genitales, ¿sí? Es una enfermedad de transmisión sexual. Y el virus de la varicela zoster, ¿sí? También, ¿no? Después les pongo unas fotos de un zoster, ¿sí? También se utiliza. En la varicela es muy controvertido, ¿no? En los pacientes generalmente nada más se utiliza en la varicela que da en los adultos, que generalmente es más severa, ¿sí? Y en los niños, cuando más chiquitos sean, a veces la varicela nada más se les ponen unos 10, 12 vesículas, ven ustedes las típicas lesiones de la varicela, no sé si las han visto, ¿sí? Que se hace primero un eritema, después una pápula, después una vesícula que se revienta, sino que es color blanquecino, se revienta y se forma una costra. Esta es la secuencia que tienen todas las lesiones de los herpes virus en las diferentes modalidades de presentación, ya sea en la boca, ya sea en genitales, ya sea en la inervación de un brazo, ¿no? Todo un brazo, digo, de un nervio que se produce en un brazo, en el trigémino, en fin, ¿no? Sí, que es la reactivación precisamente del virus de la varicela zoster. Y la presentación en los niños, que es la famosa varicela, sí, que se presenta en forma generalizada cuando es la primera infección por este virus, ¿sí? En la mononucleosis infecciosa ya generalmente no hay manifestaciones a nivel ¿cómo se llama? De la piel. Puede haber algunas máculas, se caracteriza. ¿Sí saben cuál es el cuadro clínico típico de la mononucleosis infecciosa? ¿Alguien sabe por ahí? ¿No? Da un cuadro de inflamación de las amígdalas, ¿no? Es la enfermedad Sí. del beso. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Las Pues amigas, se parece mucho, fíjense, ¿quién contestó? ¿Quién está contestando? Paulina Jaime, la 28, doctor. Ajá. Sí, efectivamente, da una faringoamigdalitis que no se puede a veces distinguir de un por estreptococo. Así son unas placas blanquecinas, ¿sí? Entonces así está. Muy bien. ¿Qué más? Es un cuadro, les da fiebre, en fin, ¿no? Ataque de estado general. ¿Qué más? Pues también puede estar asociado al linfoma de Burkitt, doctor. Sí, ya después, sí, pero años después puede presentarse, ¿sí? Pero vaya, esto ya es mucho después, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa que es por lo que les dicen que se queden quietecitos? No recuerdo. No recuerdan. ¿Alguien que por ahí sepa? No, da esplenomegalia y también puede pegarle al hígado, ¿sí? También da hepato o esplenomegalia, y la esplenomegalia se crece mucho el hígado, entonces si hay cualquier golpe sale, ¿no? Se puede palpar bien aquí en el hígado, en el hígado, en el cuadrante, en el hipocondrio izquierdo,
¿sí? Y un golpe ahí se puede reventar y se puede producir una hemorragia, hay que operar, es una urgencia, ¿sí? Entonces hay que decir a los pacientes que se queden quietecitos, que son 3 o 4 semanas las que dura este cuadro, ¿sí? Efectivamente, bueno, pues esa es la mononucleosis infecciosa, ¿de acuerdo? Bueno, también se puede dar, aunque también es muy controvertido, ¿sí? Pero lo que sí se da puede ser en estos casos. Se dice que estas lesiones en boca, el aciclovir por vía local no tiene no funciona mucho, ¿de acuerdo? Entonces no tiene mucha utilidad. Y en estos niños, pues la boca se les pone toda tan inflamada que no quieren ni tragar, es más babean, ya no quieren ni tragar porque les duele toda la garganta, está inclusive implicada también la faringe, ¿sí? Los pilares anteriores, todo, la úvula, todo está inflamado, ¿sí? Entonces les duele mucho, no quieren comer, ¿sí? Entonces muchas veces hay que internarlos y ponerles suero, o sea, mantenerlos con suero para que no se deshidraten, y se empieza a dar el aciclovir por vía IV para el control de esta infección severa. Generalmente va a pasar, ¿sí? Se llama estomatitis herpética, ¿sí? Bueno, ahí tienen las dosis para el herpes genital primario, pues dan 200 miligramos 5 veces al día. En la proctitis y estomatitis, en la proctitis, pues generalmente en homosexuales, se puede presentar por el virus del herpes simple tipo 2. Acuérdense que el herpes simple tipo 2 también da infecciones genitales, ¿sí? Y el herpes simple tipo 1, pues generalmente da las estomatitis estas, ¿sí? Entonces ahí están las dos, 400 miligramos 5 veces al día, ¿sí? En niños a 10 miligramos por kilogramo, así cada 8 horas, ¿sí? Se puede dar. Hay unas presentaciones en suspensión, ¿sí? Hay encefalitis por virus del herpes simple, se da por vía IV, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas IV, ¿sí? Y en la varicela zoster, ¿sí? Aquí tienen, este es un cuadro de herpes zóster típico, ¿no? ¿Sí? Esta es una varicela, y tienen las vesículas, ¿no? Ahí tienen la varicela. Entonces, en la varicela zoster, pues se dan 800 miligramos 5 veces al día, o en niños 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas vía oral, ¿sí? Es muy cuestionable esto de la varicela. La varicela generalmente es una infección que no va a traer, la va a aparecer y no va a tener ninguna, la mayoría de las veces no hay complicaciones. Las complicaciones es la encefalitis. Obviamente, si está inmunodeprimido, pues sí hay que dar tratamiento. Si está tomando glucocorticoides, si está tratamiento de alguna infección por cáncer, leucemia y eso, pues obviamente, ¿verdad? Y se tendrá que administrar el medicamento para evitar más complicaciones, ¿sí? Pero en un paciente inmunocompetente, pues generalmente la varicela se padece sin mayor problema, ¿sí? Bueno, entonces ahí están las dosis de la aciclovir. Obviamente, ¿sí? Ahí les pongo uno de la aciclovir, está el valaciclovir, el Rapivir, ¿sí? El aciclovir es el Sovirax, fue el primero que apareció. Hay en genérico intercambiable de aciclovir, sin embargo de valaciclovir no hay genérico, ¿sí? Entonces ese sí cuesta un poco más, ¿sí? El nombre comercial es el Rapivir, ¿sí? Vienen comprimidos de 500 miligramos, entonces se dan las dosis aquí que se dan mucho más bajas, ¿no? De la aciclovir ya vimos en las diferentes patologías que hay, ¿sí? Bueno. Sí, el valaciclovir, hasta donde yo sé, nada más hay presentaciones en comprimidos, no hay en suspensión, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí está el tratamiento de estas infecciones que es muy frecuente, se van a encontrar, ¿sí? La estomatitis herpética en los niños, frecuente, no tan grave como este de acá, ¿sí? Generalmente así se presenta nada más, pero sí les duele mucho la boca, están muy molestos, ¿sí? Es más, hay que evitar, obviamente, vinagre, que tomen o jugo, agua de limón y eso porque todavía les arde más, ¿no? O las cosas muy calientes también les arde muchísimo, ¿sí? Entonces hay que evitarlas. Hay que tomar alimentos muy fríos con hielo para que le calme un poquito la molestia y pueda ingerir líquidos. Y de plano, si está muy severa y no quiere comer nada, pues hay que internarlo, decía yo, para poderlo hidratar por vía IV, en lo que va cediendo la inflamación en la boca, ¿sí? Bueno, otro medicamento es el famciclovir, ¿sí? Este es un profármaco del penciclovir. Cuando penetra el famciclovir, es el profármaco, pasa por el hígado y se transforma en penciclovir. Aquí puse mal penciclovir con B grande, es con B chica, ¿sí? Penciclovir es con B chica, ¿no? Entonces, un profármaco, ¿sí? Entonces, el mismo penciclovir. El mecanismo de acción es igual, también se requiere de fosforilarlo, ¿sí? Requiere de la timidincinasa viral,
Entonces, pues bueno, también es otro medicamento que se utiliza en estas afecciones. El mecanismo de acción es prácticamente el mismo, ¿sí? También se utiliza en el virus, en las infecciones por virus del herpes simple, por el herpes simple tipo 2, por la varicela zóster, y en alguna ocasión se utilizó para la hepatitis B. En la actualidad ya no se utiliza, ya hay otros fármacos que vamos a ver que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis, ¿sí? Bien, aquí está el famciclovir. Este tiene la ventaja de que se absorbe mucho mejor, ¿sí? De 80%. Entonces, pues bueno, va a tener una serie de efectos adversos menores que con el aciclovir por vía oral, ¿sí? Bueno, ahí tiene las reacciones adversas, puedes producir náuseas, vómito, trombocitopenia, ¿sí? Es algo que también le pega a la médula ósea, es más sensible hacia las células del humano, ¿sí? Ahí están las presentaciones, vienen comprimidos de estos, ¿sí? La dosis en adultos son 15 miligramos cada 12 horas. Entonces, bueno, es otra opción también para tratar las infecciones que llamamos el herpes zóster, por ejemplo. Les decía yo que todo eso para tratar un herpes zóster, van a ver que es otro de esos diagnósticos que se nos van de las manos. Hay muchas formas, acuérdense que puede ser el herpes zóster, se puede presentar en las ramas del trigémino, a veces se confunde con que tienen un dolor de una muela, ¿no? Sí, cuando el herpes zóster empieza a desencadenarse, no da las vesículas, nada más da el dolor, un dolor de tipo neuropático. Un tip para ustedes para hacer el diagnóstico, el paciente refiere que es un dolor muy particular, muy diferente, que es como si fuera un ardor o como una descarga eléctrica, ¿sí? Es más que todo ardor o descarga eléctrica o sensación de que lo están quemando por dentro. Es una de las características porque es un dolor neuropático, ¿sí? El que está afectado es el nervio, entonces empieza a transmitir sensaciones que no existen, pues. Duele el nervio, como se llama neuropático, porque se origina en el nervio por una lesión nerviosa o porque el nervio se esté comprimiendo, en este caso porque el nervio está siendo invadido, el virus empieza a salir, que es un virus muy neurotrópico, ¿sí? Entonces se va precisamente a las neuronas, ¿sí? Y a las neuronas que recogen la sensibilidad y ahí se queda, ¿sí? Entonces pues, finalmente baja por el nervio y finalmente produce lesiones en la piel, pero cuando aparecen las vesículas, ¿sí? Y ya dice, pues es un herpes zóster, ¿no? Con las características que ya vimos, ¿no? Ahí les pongo, ¿no? Pues claro, ya cuando aparece esto, pues ya cualquiera hace el diagnóstico, tiene un dolor ardoroso. Es más, la misma ropa cuando le frota ahí en la lesión, pues se la levanta. Si llegan hacia el consultorio levantándose la camisa, ¿sí? Porque les molesta mucho, ¿no? El frote de la ropa, ¿sí? Es lo típico, entonces es un herpes zóster cuando se presenta, pero le digo, para que se presenten las lesiones pueden pasar 4 o 5 días y ya después finalmente se presentan, pues es un herpes. Se puede confundir con muchas cosas, cuando es lumbar, si conocen la selección lumbar, ¿sí? A veces se confunde hasta con cólico renal, ¿sí? Cuando es en la cara, pues con un dolor de muela, ¿sí? Cuando es en el tórax, pues que si el corazón, que si tiene dolor en el corazón, que si es una parte de acá, en fin, entonces que si angina, en fin, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿sí? En la varicela, cuando es la primera infección, como todavía no invade los nervios, ¿sí? No hay ningún tipo de dolor, pero estas sí producen mucha comezón. Aquí, ¿qué creen que hizo el niño en esta lesión que está acá abajo? Es un chamaquito, ¿no? Se ¿Qué está aquí? rascó. Se rascó. ¿Y qué está? ¿Sí? Infectó, ¿sí o no? ¿No? ¿Y por qué virus se infectó? ¿Por qué virus? ¿Por qué bacteria es lo más frecuente que se haya infectado? Estafilococo. Estafilococo o estreptococo, cualquiera de los dos. Entonces pueden hacer qué es lo que es más. Entonces si hay que dar algún antibiótico ahí, ya sea local, se pueden dar antibióticos locales, ¿sí? O se puede dar por vía sistémica si se rascó por muchos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces la infección, la complicación más frecuente de la varicela es que se rasquen y se infecten, ¿sí? Entonces, bueno. Bien, entonces seguimos, famciclovir, sí, ya vimos esto, ¿sí? Bueno, fármacos contra el citomegalovirus, ¿sí? Bueno, aquí el citomegalovirus es una infección que puede ser muy grave en el paciente inmunodeprimido, ¿sí? Suele ser unas infecciones graves. Sin embargo, en el que está sin problema inmunológico, pues, no pasa de una infección, por ejemplo, la mayoría de las veces
Podemos tener una infección de la garganta sin una faringitis por citomegalovirus y nosotros ni tomar medicamento, inclusive a veces pasan asintomáticas. El problema del citomegalovirus es cuando le pega a una persona que está inmunodeprimida. Entre ellos, lo más frecuente son los pacientes trasplantados, por ejemplo, que sí pueden hacerse infecciones muy graves. Ahorita vamos a hablar del citomegalovirus, que puede producir retinitis, puede producir encefalitis, puede producir una neumonitis, ¿sí? Que se presentan que son infecciones muy graves, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que dar el tratamiento contra el citomegalovirus. En el caso de un paciente que está inmunocompetente, pues la infección, van a ver, hay una infección que se llama herpangina, que a veces se logra identificar cuando revisan ustedes la garganta, ven precisamente vesículas en la garganta al final. Se llama herpangina, porque pues, como herpes es finalmente el grupo de estos fármacos. Y no hay que dar, generalmente pasa, es dolorosa, duele mucho, ¿sí? Y pasa esta infección por citomegalovirus, no se requiere dar tratamiento. En ocasiones a veces sí se hacen dolores muy al deglutir, por ejemplo, que se presenta dolores por este citomegalovirus. Pero bueno, entonces vamos a ver que uno de los más utilizados es el ganciclovir. Vamos a ver que el aciclovir puede funcionar contra sobre todo en pacientes inmunocompetentes, pero cuando está inmunodeprimido, ya el aciclovir ya no va a funcionar, ¿sí? Entonces generalmente se dan estos medicamentos que son más potentes contra el citomegalovirus, pero también más tóxicos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ganciclovir, que es un anólogo sintético también de la desoxiguanosina, ¿sí? Entonces ahí está la estructura química, pues todos traen la estructura de la guanosina, ¿verdad? Son análogos sintéticos y también se confunden, ¿sí? Ahí tiene la actividad antivírica, se puede utilizar también para el virus del Epstein-Barr, para la varicela zoster, para el virus del herpes simples tipo 1 y tipo 2, pero para el citomegalovirus es 100 veces más activo que el aciclovir. Entonces esto lo convierte en un medicamento que sea prácticamente exclusivo para infecciones por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? En los que no están inmunodeprimidos pues pueden funcionar cualquiera de los otros. Inclusive les decía yo que en los que no están inmunodeprimidos prácticamente no hay que dar tratamiento porque nuestro sistema inmune va a acabar con el virus, ¿de acuerdo? Pero los inmunodeprimidos no, y se pueden presentar infecciones muy graves, ¿sí? El mecanismo de acción pues es igual también, ¿no? Como el del aciclovir. Lo que sí utiliza una proteínquinasa, la UL97 que se llama, que precisamente la trae el virus y muy específicamente va a fosforilar, ¿sí? El ganciclovir en ganciclovir monofosfato. Y después por otras enzimas ya de la célula, pues ya se transforma en difosfato y en trifosfato para inhibir precisamente la DNA polimerasa, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción es exactamente eso, es igual, ¿no? Es prácticamente el mismo, lo que pasa es que esta es más específica, ¿sí? Para el virus, para el citomegalovirus, por lo cual se utiliza. Y además vamos a ver que tiene también la desventaja que le pega también mucho más a nuestras células, pues vamos a ver que las reacciones adversas son pues graves, ¿no? Los efectos colaterales que puede tener este fármaco, ¿sí? Su mecanismo de resistencia pues es una deficiencia de la UL97, entonces la primera fosforilación ya no se presenta, ¿sí? Con la UL97 que no reconoce al ganciclovir y alteraciones de la sensibilidad del ADN polimerasa, que cambie el ADN polimerasa y entonces ya no se engañe por este medicamento, ¿sí? Bien, ahí también hay ganciclovir y valganciclovir, con también la diferencia nada más en cuanto a la biodisponibilidad. Ganciclovir se tiene que dar prácticamente por vía oral porque su absorción es muy, muy, muy escasa, ¿sí? Y el valganciclovir se puede dar por vía oral, ya sube hasta un 60%. Las otras características farmacocinéticas son iguales. Eliminación, acuérdense, tanto del aciclovir como del ganciclovir, es el 95% por vía renal, entonces hay que tenerlo en cuenta en los pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? También hay que dar mucha hidratación para evitar la cristalización de esta sustancia en el riñón, que se obstruyan, ¿sí? Los tubos, ¿sí? Bueno, entonces, indicaciones terapéuticas, ahorita vamos a ver su toxicidad, y debido a esta solo utilizan infecciones por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos. Ahí les pongo la retinitis, ¿sí? Que es muy grave, dejar ciego al paciente, entonces
En los pacientes trasplantados a veces se infectan con este virus, entonces hay que dar tratamiento, ¿sí? En la esofagitis por citomegalovirus, también incapacidad para deglutir, la encefalitis, ¿sí? Y la neumonitis, ¿no? Es la clásica, no sé si alcancen a ver, es lo que se llama una neumonía típica, ¿sí? O reticular, ¿no? Con una formación reticular, ¿no? Que es producida por virus, ¿sí? Y si no es por virus y es por bacterias, pues generalmente las bacterias intracelulares, la clamidia, ¿cómo se llama? El micoplasma pneumoniae, sí, la legionela también producen así estas características, ¿de acuerdo? Bueno, este es por virus, por el citomegalovirus, que suelen ser muy graves, ¿sí? Actualmente, pues también las infecciones solamente por el coronavirus que produce infecciones neumonitis, ¿no? Importantes, ¿sí? Pues también esa es la típica placa, ¿sí? Bueno, las reacciones adversas del ganciclovir, pues existieron bastantes porque también le pega mucho a la médula ósea, ¿no? Hematológicas, hay neutropenia en el 40% y trombocitopenia en el 20%, anemia en el 4%. Entonces, esta es la desventaja del ganciclovir, aunque es muy específico contra el citomegalovirus, pues hay que tener en cuenta mucho que también le pega a la médula ósea, ¿sí? Y en los digestivos, sobre todo, es náuseas, vómito y dolor abdominal, que el porcentaje que no se absorbe, acuérdense que nada más absorbe el 60% en el valganciclovir, que tiene unido también la valina, la misma molécula, es el mismo mecanismo, ¿sí? Se absorbe más, pero se queda un 40% y en el tubo digestivo, pues también produce las náuseas, vómito y dolor abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un medicamento que está reservado para infecciones por citomegalovirus en los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Bien, ahí está, Doctor, sí, yo había leído que podía ser carcinógeno, pero la verdad no explicaban por qué. sí, sí, el hecho de que le pegue al ADN polimerasa en el humano, sí, también puede hacer que la multiplicación del ADN en nuestras células, sí, se haga en forma errónea, sí. Entonces, esto hace que se produzcan ADNs anómalos y entonces pueda a la larga pueda ser carcinogénico, sí, porque puede producir mutaciones, pues, como se meten ya con el ADN, todos los fármacos que se meten con el ADN pueden ocasionar esto, ¿sí? Es poco frecuente, pero bueno, sí es otro de los riesgos colaterales que puede tener el uso de este medicamento. ¿De acuerdo? Sí, tiene razón. ¿Quién hizo el comentario? 21. Frida. ¿Tú habías hecho otro comentario de algún otro medicamento con esto, ¿no? Contra el cáncer. ¿O no fuiste tú? Creo que había sido alguien más. Alguien más, ¿verdad? Si alguien comentó en algún otro pal. Acuérdense que, por ejemplo, el metronidazol, ¿no? Que también le destruye, claro que supuestamente se necesita activar por las bacterias, ¿sí? Pero bueno, y de alguna forma a lo mejor se activa de alguna forma nuestras células y pudiera producir alguna lesión, alguna mutación, ¿sí? Siempre cuando veamos los alquilantes, que son fármacos que específicamente destruyen el ADN que se usan en la quimioterapia, van a ver que esto sí está bien demostrado, que pueden producir, ¿no? Que cánceres, ¿sí? Son contra el cáncer y pueden producir otros cánceres, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí ganciclovir. Sidofovir es un análogo nucleótido de la desoxicitidina monofosfato, o sea, ya se da sí, en forma de un nucleótido, no de nucleócido, sino ya como un nucleótido, ¿sí? Este ya es un análogo nucleótido, ¿sí? Es fosforilado por enzimas celulares hasta sidofovir difosfato, que inhibe la ADN polimerasa. El mecanismo que ustedes ven es semejante en todos estos, es igual, ¿no? En todos estos, que es precisamente inhibir la ADN polimerasa y la replicación precisamente del ADN, ¿sí? Esto de preferencia contra los virus que requieren la multiplicación del ADN para formar otros virus, pero pues también puede ocurrir también puede actuar sobre, ¿cómo se llama? Sobre nuestras propias células, ¿sí? Entonces puede producir cánceres, como veremos, más inclusive sí se ha demostrado, ¿sí? Creo que es el sidofovir, ¿sí? Bueno. Este es 10 veces es más efectivo que contra el citomegalovirus, ¿sí? Entonces también es un medicamento que se utiliza específicamente para infecciones con citomegalovirus graves. También le pega a los otros, ¿sí? Pero los otros solamente que se vuelvan muy graves. Por ejemplo, si es una encefalitis por el virus
del varicela zoster, pues bueno, también se da, y el paciente es inmunodeprimido, pues se da este tratamiento, se le dan estos medicamentos, ¿de acuerdo? Bien. Los mecanismos de resistencia es mutación de la ADN polímeras, cambia la estructura de entonces ya no reconoce precisamente al sidofovir, ¿sí? Ahí tienen, prácticamente son medicamentos que tienen que darse por vía intravenosa, ¿sí? Su eliminación es 90% por vía renal, todos ellos tienen ese problema en los pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Bien, ahí les pongo, pueden ser nefrotóxicos, ¿sí? Por lo que hay que hidratar bien al paciente porque se deposita, se hace cristaluro y se deposita y se produce una insuficiencia renal aguda, posrenal que se llama, ¿sí? Hematológico, neutropenia en el 20%, ¿sí? Digestivo, náuseas, vómito y diarrea, también lo pueden presentar aunque no se dé por vía oral, ¿sí? Lo que llega a tubo digestivo puede ocasionar estos efectos, que no es otra cosa que la disminución de la proliferación de la mucosa del tubo digestivo, ¿sí? Igual que produce las hematológicas que la inhibe, ¿sí? Y ahí les pongo otros, ahí les pongo, ¿no? Cancerígeno, embriotóxico y teratogénico, ¿de acuerdo? De los medicamentos, el aciclovir se puede usar en el embarazo, ¿sí? Se puede usar en el embarazo, no hay problema, se puede usar aquí. Los otros que ya vimos, esos sí ya no sé, son teratogénicos, ¿sí? Embriotóxico y cancerígeno, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta en el uso de estos medicamentos, ¿sí? Bien. Hay la indicación, pues la principal es la retinitis por citomegalovirus en pacientes con SIDA, que es una situación muy grave en ellos, ¿sí? Cuando se infectan con este virus, ¿sí? Bueno, ahí están las presentaciones, se viene en frasco ampolleta, se tiene que dar por vía intravenosa, la dosis de 5 miligramos por kilogramo, ¿sí? Una vez por semana, ¿sí? Bueno. Y finalmente, los análogos de los pirofosfatos, que es el foscarnet, es un análogo de los pirofosfatos inorgánicos. Esto quiere decir que aquí el que es análogo, que se parece y que es muy tóxico, ¿sí? Es el fosfato, ¿sí? Entonces, este fosfato, acuérdense que para que pueda entrar en todas las bases púricas y pirimidinas tienen que ser fosforiladas, hasta trifosfato de esa base púrica para poder ser incluidas en el ADN. Aquí lo que resulta tóxico es precisamente el fosfato que se le agrega, ¿sí? Entonces este foscarnet, que es una sustancia que es bastante tóxica, pues, pero pues, sobre todo para la replicación y sirve para casos muy extremos, muy graves, ¿sí? De pacientes, ¿sí? No requiere fosforilación porque es la misma que ya está, es lo que se va a fosforilar, ¿sí? Entonces, se le pega precisamente ahí a la ADN polimerasa, ¿sí? E impide la prolongación del ADN, ¿sí? Inhibe la ADN polimerasa, inhibe la transcriptasa reversa también. La transcriptasa reversa es una enzima que lo que hace es que a partir del RNA se transforme en ADN. Nosotros no tenemos esa función. Si nosotros transformamos el ADN en ARN mensajero, por ejemplo, para leer el código genético, pero no hacemos el efecto contrario. A partir del ARN nosotros no sintetizamos ADN. Sin embargo, algunos virus sí lo hacen, entre ellos los virus del SIDA, ¿sí? Entonces, este es un medicamento que también puede utilizarse en eso. Y vemos que se utiliza en muchas infecciones, ¿sí? No todos los de los herpes virus, ¿sí? Inclusive el virus de la influencia. Por ahí está el virus de la hepatitis B, sí, el VIH tipo 1 y tipo 2 los puede inhibir. Sin embargo, el foscarnet pues, no es uno de los que se utilicen actualmente. Ya han salido otros medicamentos para tratar el SIDA, ¿de acuerdo? Pero vaya, tiene todas esas. Lo que pasa es que es altamente tóxico, entonces no se utiliza para una influenza, por ejemplo, aunque también le pega. Sí, vamos a ver que hay otros antivirales más específicos contra eso. Ahí tenemos que no se puede absorber por vía oral, ¿sí? Se elimina también por vía renal, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo penetra hasta un 40%, lo cual lo hace útil en algunas infecciones por encefalitis virales por estos virus, ¿sí? Y la toxicidad pues, es alta, ¿sí? Obviamente se usa en pacientes graves nada más, ¿no? Nefrotóxica produce necrosis tubular aguda en un 10%, ¿sí? Hay que dar una muy buena hidratación previa, ¿no? Cuando se da este medicamento.
hipo o hipercalcemia, fosfatemia o magnesemia, porque afecta mucho las funciones en el túbulo renal, puede producir convulsiones, náuseas, vómito, diarrea y tromboflebitis, ¿sí? Se debe aplicar por vía IV. Mielotóxica en un 20% de los casos, que se va a caracterizar por anemia o leucopenia, ¿sí? Entonces, bueno, también es un medicamento que está reservado para casos muy graves, ¿sí? Ahí están las indicaciones, ¿sí? Corioretinitis en el inmunodeprimido por citomegalovirus, neumonía por citomegalovirus también en el paciente inmunodeprimido, ¿sí? O cuando hay virus, infecciones graves por virus del herpes simple resistente a la ciclovir o del varicela zoster también resistente a la ciclovir. Los pacientes inmunodeprimidos, pues generalmente también hasta un herpes zóster se les puede complicar, puede darles neumonías, pues puede pasar a la sangre y puede hacerse una viremia e invadir cualquier otro organismo. Ya dijimos que todos estos virus son neurotropos, entonces generalmente le pegan mucho a los, al sistema nervioso, ¿sí? Ya sea a los nervios o al encéfalo. Bien, ahí están las dosis y presentaciones del Foscarnet, ¿sí? Este es un medicamento que decía yo que se usa exclusivamente intrahospitalario para pacientes muy graves por las patologías que ya hemos visto, ¿sí? Y bueno, y aquí nos quedamos antigripales, seguimos mañana, ¿sí? Lean el artículo de las quinolonas, ¿sí? Léanlo con calma, ¿sí? Trátenlo de entender, vean los cuadros que vienen ahí, las características farmacocinéticas que nos describen ahí en ese artículo, las características también de la actividad antibacteriana que tienen, ¿sí? Lo de las concentraciones plasmáticas. Ahí en esas tablas en el artículo vienen que las concentraciones plasmáticas vienen en miligramos por litro, según me quiero recordar. Si miligramos por litro es igual que microgramos por mililitro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a transformarlo precisamente las concentraciones plasmáticas que nosotros vamos a dar, pues van a ser en microgramos por mililitro. Y ahí les ponen, ¿sí? Las concentraciones mínimas inhibitorias, ¿sí? En miligramos por litro, que es lo mismo que microgramos por mililitro, porque unos por mil y otros entre mil, entonces queda igual, ¿sí? Para que no se hagan bolas y no se confundan, ¿sí? Para que lo puedan utilizar. Ahí lean bien el artículo y ya una vez leído bien el artículo, ya que lo hayan entendido, ¿sí? Cómo se hace esto, pues entonces cuando resuelven ya la tarea que yo les voy a poner, trátenlo de hacer y mañana comentamos cómo les va con esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gracias, doctor. Ándeles pues, que se estén bien. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Ándeles.